Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a Ciencia Fantástica, el podcast. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos otro gran episodio. Estoy acompañado de una gran invitada. Ella es una excelente investigadora, docente, compañera de prácticamente pues ya muchos años. Me acompaña el día de hoy la doctora Sara Ratkovich. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, déjenles platico un poquito de la experiencia que tiene Sara. Ella es químico farmacobiólogo, también egresado de la Universidad de Guadalajara, de CUSEI. Ella estudió su doctorado en biología molecular en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y actualmente se desempeña como docente en universidades particulares. Entonces, durante su experiencia en la formación doctoral, ella tuvo la oportunidad de investigar de uno de los virus más interesantes que tenemos, pues ahora sí que generando varias situaciones y problemáticas a nivel mundial, que es el tema del día de hoy, el virus del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Así que, pues bienvenida, Sara. Gracias. ¿Cómo te encuentras? Yo muy bien, a gusto en la vacación. Ya sé, feliz año Los también a todos. últimos días de la vacación. Ya sé, ya el lunes. Bueno, yo regreso ahora sí que a la realidad, entonces, pero muy encantado de tenerte aquí. Y pues bueno, como dato cultural, pues siempre que hablamos de VIH, yo recurro pues a las mejores expertas que son tú y tus compañeras de laboratorio, y que la verdad siempre pues ha sido todo un éxito el hablar de este virus. Sí, ya tenemos rato que hacemos la clase de VIH y así. Sí. Bueno, Sara, entonces vamos a empezar con el tema. Vamos un poquito a introducir a la gente que nos escucha sobre el VIH. ¿Qué es lo que hace único a este virus? Digo, a mí que ya tengo tiempo estudiándolo, muchas cosas se me hacen únicas e interesantes del VIH, pero yo creo que lo que es más destacable es el tipo de células que infecta. Okay. El VIH, de hecho, infecta solo células del sistema inmune, los glóbulos blancos, pero un tipo específico de glóbulo blanco. ¿Cuáles? Se llaman los CD4, los linfocitos de CD4, que de hecho luego cuando lo explico esto en clase con mis estudiantes les pregunto que si han visto la de Cells at Work. Es un anime. Tenemos un video muy viral, de hecho, de reaccionando a el de las plaquetas. Ya. Entonces, sí. Sí, y pues sí, son los que organizan como todo. Entonces, el problema cuando te infectas, por ejemplo, a diferencia de otros virus, es que hay virus que te infectan que la piel, que, por ejemplo, el cáncer, el VPH que te infecta mucosa de la cervix, entonces te produce cáncer cervicuterino y así. Y acá lo que sucede es que te friega y te descontrola el sistema inmune. Entonces, eso creo que sería como lo más destacable o interesante del VIH y que también lo que nos provoca más conflicto a la hora de hacerlo, de los tratamientos y así. Sí, definitivamente, bueno, nosotros cuando empezamos a crear este contenido, yo uno de los temas que les dije a los chicos es como de, pues, ¿qué dudas tienen o qué mitos son los más recurrentes? Y uno era como el término de VIH y SIDA, ¿no? Que muchas personas creen que prácticamente es lo mismo. De hecho, ahí más o menos hicimos una pequeña explicación. Pero igual tú, háblanos un poco más de este fenómeno y de este mito tan extendido que es. ¿Qué digo? Hablando de esto como tipo el huevo y la gallina, ¿tú qué crees que fue primero? Bueno, por lo que yo sé, es pues los casos que se empezaron a presentar en Nueva York, década de los 70s, entonces fue más bien las manifestaciones ya de la inmunodeficiencia, que fueron todas estas infecciones oportunistas. De hecho, el SIDA se describió más bien antes de que se descubriera que estaba asociado a un virus. Primero se creía que era un cáncer, y de hecho, digo, hablando de también todo lo que hay en cuanto a ignorancia, en cuanto a esto se le llamaba el cáncer gay, porque se presentaba principalmente en hombres que homosexuales, pues, y entonces se decían que era el cáncer gay, que solo le daba a ellos y así, por eso también se empezó con lo de que sí, que castigo divino y así. Pero ya después se encontró que estaba asociado a un virus. Entonces, históricamente primero fue el SIDA y luego el VIH, pero sabemos ahora que la enfermedad, primero te infectas de VIH y se puede desarrollar el SIDA. O sea, VIH es el virus. Okay. Tú puedes tener el virus y no tener SIDA. Ok, perfecto. Y entonces, ¿cuál es la situación actual en ese sentido, no? O sea, ¿qué mitos todavía crees o te han comentado, pues, no sé, la gente, tus estudiantes, las personas, inclusive de la comunidad, que todavía tienen pues en torno a este virus? Pues el más prevalente es que te vas a morir. Que digo, todos nos vamos a morir, ¿verdad? Sí, claro. Pero que lo ven como una sentencia de muerte, que es como, aquí está tu diagnóstico y que lo ven, como, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Y pues que ya no es el caso. Sí lo fue, durante mucho tiempo sí lo fue porque no sabíamos cómo tratarlo. Entonces, sí, en algún momento sí se consideró una especie de sentencia, pero ya ahorita ya no lo es. O sea, es muy raro que la gente muera de forma inmediata. ¿Y por qué no lo es? ¿Porque el virus ya es diferente o por el tratamiento? Porque ya tenemos un tratamiento altamente efectivo. De hecho, pues parte del nombre del
Tratamiento antirretroviral sé, es de me que da es mucha altamente flojera siempre decirlo, ¿no? El nombre completo, así de que targa, tratamiento antirretroviral de gran alcance, así. Pero sí, a mí se me hace súper interesante, digo, hablando ahorita en los antecedentes históricos de cómo se ha dado toda esta situación desde, siempre cuando empezamos a hablar de este tema les digo, es que imagínense, dejando de lado obviamente la parte clínica, dejando de lado toda la parte inclusive epidemiológica, les digo, imagínense la cuestión cultural, ¿no? ¿Cómo era el mundo en los años 70, finales de los 70, principios de los 80? Les digo, pues es como, wow, el apogeo de muchas corrientes culturales, musicales, o sea, digo, sexo, drogas y rock and roll. Entonces, digo, eso también influyó muchísimo en que se, pues, propagara y se diera una pandemia como tal. Realmente el VIH, pues, la infección es una pandemia, ¿verdad? Sí. O sea, porque justo el término de pandemia para muchas personas empezó con COVID, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue como, a ver, que no se nos olvide, ¿verdad? Que sigue existiendo otro tipo de pandemias, como por ejemplo la del VIH. Sí, cualquier enfermedad que esté en todo el mundo es una pandemia en ese sentido. Definitivamente. Y entonces, cuando empezamos a hablar de pues, como los descubrimientos, ya de que pues, se asoció a un agente infeccioso como el virus, bueno, un virus que causaba la inmunodeficiencia humana. Otro mito que yo he escuchado, fíjate, ahorita que hablando de esta parte, es el tema de los monos, ¿no? De que el virus proviene de un mono. Platícanos un poquito de eso. No es tal cual un mito, sí proviene de un mono, el virus de la inmunodeficiencia símica, y que lo que probablemente sucedió fue el brinco zoonótico, que es lo que pasa con muchísimas enfermedades. Digo, la influenza porcina y la influenza aviar y la influenza que todos vienen de otros animales, pues eso es lo que sucede. El virus muta lo suficiente como para poder infectar a un animal de otra especie, como nosotros, que al final seguimos siendo primates. Entonces sí tenemos una cercanía genética. Y de hecho, que otra de las cosas que luego la gente no sabe es que hay dos tipos de VIH, el 1 y el 2. El 1 y el 2. El 1 es el que más conocemos, que es el que está causando la enfermedad y todo lo demás, y el 2 en realidad es menos agresivo. Y genéticamente el 2 es más similar al de los simios. ¿Y el 2 dónde se encuentra? En cierta parte de África. De hecho, es muy poco común encontrarlo fuera de África. Y no sé qué tanto... Bueno, sí, hablando de homología genética. Si hablamos de homología genética, es qué tan similar es algo genéticamente a otro. El VIH-1 y el 2 tienen un 50% de homología, o sea, no son tan parecidos. No son tan parecidos. Y el VIS, que es el de los simios, y el VIH-2 se parecen más. Wow. No sé si es como el 90, y sí te fallaría el dato exacto, pero sí. No, pues súper bien. Bueno, entonces ya desde ahí ya empezamos a un poquito a desmitificar esa situación. Regresando un poquito al tema de los tratamientos antirretrovirales, ¿no? Definitivamente yo que doy la clase de farma, entonces cuando llegamos a ese punto de los antirretrovirales, les digo, estos son todos los antirretrovirales y mis alumnos colapsan porque... Son un montón. Son un montón, ¿no? Tú, de lo que has estudiado, de lo que consideras, ¿por qué hay tantos fármacos o qué hay alternativas o por qué es que hay tantas opciones para el tratamiento del VIH? Digo, porque se han ido refinando. Al principio, cuando empezaron a salir los tratamientos, había que tomarse hasta 10 tabletas diferentes. ¿10? En un día. Manches, sí. Entonces era esta y así. Y eso obviamente emocionalmente tiene un peso. Digo, no sé si les ha tocado que de pronto tienes que tomar más de un tratamiento por alguna cosa, incluso para una infección, que te dan el antibiótico y te dan quizás algo para la inflamación y algo para la fiebre. Y ya tomar 2, 3 medicamentos con ciertos horarios es pesado. ¿Y cuánto te dura una infección? ¿2 semanas? Claro. Imagínate, bueno, hablando de infección, por ejemplo, de garganta o intestinal, imagínate hacer eso por el resto de tu vida. Tener que estar tomando 10 tabletas con diferentes horarios, diferentes indicaciones y así. Y ahorita lo que se ha ido logrando es que aunque sean más de un medicamento, porque normalmente son de 3 medicamentos, están en una sola tableta, que te la tomas una vez al día. E incluso ya hay otras opciones terapéuticas que son... Porque incluso una sola tableta también es pesado. Y gastrointestinalmente es muy común que tengan problemas gastrointestinales cuando empiezan el tratamiento. Ahorita también las otras opciones que hay es hay inyecciones. Me acuerdo que en algún momento... Que fue el caso de fármaco, se me fue, lopinavir o algo así. Que de hecho creo que no sé si la revista de Science o algo así dijo que era uno de los avances científicos más relevantes del 2024, ¿no? Este tratamiento, ahí te se los pongo cuando hagamos el clip.
Pero sí, o sea, que es tan relevante todavía la infección por VIH que sigue existiendo desarrollo de nuevos fármacos y de nuevas estrategias terapéuticas para tratar de atacar al virus, ¿no? Porque pues uno de los problemas, así como ya hemos platicado muchas veces de la resistencia a los antibióticos, ¿verdad? Existe también resistencia a los antivirales. Y creo que esa es otra de las particularidades muy interesantes que hace el virus, ¿no? Al tener un genoma de RNA, al obviamente tener un periodo o un ciclo infeccioso pues relativamente complejo, o no sé si para nosotros, bueno, para nosotros para cuando lo estudiamos, pero para el virus obviamente le favorece muchísimo porque tiene muchas estrategias evolutivas. Entonces existe la resistencia a los tratamientos, ¿no? Sí, que normalmente se da cuando no hay un seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente luego dice, ay, es que no me lo tomé hoy o así, porque puede ser que se te olvide, puede ser incluso causas de fuerza mayor, que ese es el problema, es tener que andar cargando tu cajita. Incluso para las personas que viajan, luego es un rollo, porque es como de, a ver, no es tan fácil de conseguir. De hecho, es algo que le digo mucho a mis estudiantes. En México tenemos mucho privilegio en ese sentido, porque criticamos mucho el sistema de salud, pero la verdad es que México sí está chido en eso. Tenemos los tratamientos accesibles, porque el tratamiento pues, sale arriba de 10,000 pesos, como los más simples, hay unos más caros, y lo puedes acceder de forma gratuita en muchos lugares. Y aún así, pues decir, bueno, gastarte quizás 10,000 pesos aquí por causas de fuerza mayor no es lo mismo que tener que gastar mucho más, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos es muy caro. Entonces, si vas de viaje y que no, pues ya no traigo las tabletas y que resulta que me faltaron 2 y así, ese tipo de inconsistencias pueden generar la resistencia. O inclusive, no recuerdo exactamente en qué tipo de antirretrovirales, me parece que, por ejemplo, hay algunos como inhibidores de transcriptasa reversa que no son nucleótidos como el efavirenz, que como justamente se une a otro sitio de la retrotranscriptasa, que es muy fácil o muy susceptible de las mutaciones, a veces sí recomiendan hacer una genotipificación o algún estudio molecular para, pues, de entrada, si tienes estas mutaciones puntuales, pues ni para qué te vamos a dar el tratamiento, ¿no? Sí, justo es otro rollo que tenemos VIH1, VIH2, pero del VIH1 hay muchas otras variantes. Y hay variantes que son más predominantes aquí en América, variantes que son más predominantes en Europa, otras en África, otras en Asia. Entonces sí tenemos una diversidad también del virus. Y sí, está mutando, entonces tenemos ese problema de que luego algunos tratamientos no funcionan justo por eso. Sí, definitivamente. Y oye, también hablando del medicamento, pues es bastante común, ahorita está muy de moda y bueno, recientemente el tema del PrEP, ¿no? O sea, platícanos qué es el PrEP, para qué se usa o en este caso, quiénes son candidatos o personas que pueden acceder a este tratamiento. Pues es el tratamiento como preexposición, en el que tú sabes que vas a tener una situación de riesgo y entonces decides tomar el tratamiento. De hecho, ahorita ya se puede acceder a él en muchas partes de México, aquí en Jalisco ya. Y lo que hacen es que es el mismo antirretroviral, pero lo que evita es que te puedas infectar si estás en contacto con el virus. La gente cree que si tienes contacto con el virus, al 100% de las veces te vas a infectar y pues no. O sea, pasa lo mismo con el COVID, pasa lo mismo con un montón de virus diferentes, incluso con la gripa y así. Entonces, pues sí, lo que sirve es que te tomas este antirretroviral, hay un esquema particular dependiendo del tipo de situación que vas a tener y ya con eso evitas la infección. Y es muy eficiente, o sea, también se ha visto que funciona muy bien. ¿Efectos adversos y eso? Pues lo mismo que tiene el problema que es, al final, tomar un medicamento, tu hígado lo tiene que metabolizar, puede tener algún peso en los riñones, si tiene algunos efectos secundarios gastrointestinales, que es lo que más pesado es. E incluso depende de qué tanto lo tomes, pues otros efectos que tienen los medicamentos normalmente a largo plazo. Pues todos los medicamentos tienen un efecto. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, continuando ahora con el tema de las vacunas, que ha sido uno de los temas más pues sonados, sobre todo más después de la pandemia por COVID, el tema de las vacunas de RNA mensajero, igual ahorita lo tocamos, pero ¿qué esfuerzos había antes de esas tecnologías en tratar de generar o desarrollar una vacuna contra el VIH? Pues ya tiene rato. Yo me puse a hacer una revisión justamente de eso porque no es el tema que yo normalmente investigo, pero que los primeros resultados que hubo fueron en el 2003. O sea, en el 2003 tuvieron los primeros resultados de un ensayo en vacunas, pero vieron que no funcionó. La idea era que mejoraba con los anticuerpos. Digo, no sé si ya lo han explicado antes de cómo funciona la respuesta inmune, supongo que sí. En varios videos, pero sí, igual pero que tenemos estas 3 respuestas, que tenemos la respuesta humoral, que son los anticuerpos, tenemos la respuesta celular
y se fue la otra. ¿Respuesta innata? Ajá, y la respuesta innata. Entonces, pues es lo que tratan de hacer, de mejorar las respuestas. El problema es que si tú con otro tipo de virus le dices, bueno, genérame anticuerpos, genérame todo esto, se puede hacer, pero cuando quieres mejorar respuesta celular, ¿cómo mejoras la respuesta celular de una célula que está siendo atacada? Entonces, es lo complejo. Y ahí lo que también es que muta tan rápido el virus que los anticuerpos, incluso los que produce tu cuerpo, normalmente no son eficientes. Por eso la gente normalmente cuando se infecta tiene como esta etapa en la que al principio se ponen muy mal, que normalmente son diarreas, tipo como una mononucleosis y así, y después el virus se mantiene como a raya por los anticuerpos y luego los anticuerpos ya no funcionan. Pasa lo mismo con estas vacunas. En el 2007 se cuenta que hicieron otro con un vector adenoviral. O sea, literal utilizaron un virus diferente que estaba atenuado y trataron de hacer la vacuna con ese, pero vieron que las personas que les estaban haciendo la prueba, de hecho, se volvían más susceptibles a la infección y no han sabido por qué. Wow. Entonces lo tuvieron que cancelar. Que eso también, digo, es algo muy importante. Cuando estamos haciendo un estudio para un tratamiento, una vacuna o así, se tienen que evaluar siempre un montón de riesgos y si en cualquier momento se ve que algo no está saliendo bien, se cancela. O sea, no crean que nos esperamos a que la gente se ponga muy mal o se muera o se infecte o así. Entonces, en cuanto se ve como esto no está saliendo como creemos que debería, se cancela, se analiza y se replantea. Y para que llegue una vacuna también, primero se tiene que probar pues, en animales o en células o así. Que digo, esto luego nos lleva a que la gente diga, ¿por qué salió tan rápido la del COVID? Porque es muy similar a otros virus y ya existían vacunas para esos virus. Claro. Ese es otro tema. Yo siempre digo ahí en esa parte, digo, cuando se quiere se puede. O sea, aparte, pues, cuánta inversión no hubo también en tema de desarrollo. O sea, aquí era literalmente una carrera contra reloj, porque pues el que pegara primero, pues iba a ser quien pues trajera una solución y que pues afortunadamente varias empresas, varias compañías farmacéuticas se pusieron las pilas y pues fue también parte del éxito de tener una vacuna en tiempo récord, ¿no? Le hicieron caso a Catherine Carico, que nadie le hacía caso, investiguen sobre ella. Tenemos un video ya. Pero investiguen sobre ella. Sí. Diosa. Sí. Bueno, luego lo que hicieron fue que hicieron una mezcla de los dos anteriores, uno que mejorara anticuerpos y otro que mejorara la respuesta celular y funcionó, pero no lo suficiente como para decir si vale la pena. Creo que disminuyó como en un 31%. O sea, suena mucho, pero en realidad es muy poquito. O sea, decir 31% es muy poquito para una vacuna, no es la suficiente eficiencia. Y pues luego se dieron cuenta que sí, mejoraba la respuesta a anticuerpos, pero justo lo que habíamos dicho antes, de que hay varios tipos de VIH, si tenías un tipo diferente ya no funcionaba con otras cepas. Entonces, pues ahí el problema, que también pasará ahorita con las de COVID, que necesitas una que para la Omicron y que bla, bla, bla. Y lo intentaron de nuevo con una mezcla de diferentes cepas, que esa es como la más reciente. Esa fue creo que 2015. Esto fue en África. Y vieron que medio funcionaba, pero no lo suficiente, y volvieron a aplicar esa misma en Latinoamérica y aquí en América, pues, o sea, no se había probado una de esas en América, que fue la famosa Mosaico, y no funcionó. Entonces, ahorita están con lo mismo, de que pues no ha funcionado, al menos no al punto de lo que se necesitaría para decir, esto es una vacuna que vale la pena sacar. Entonces, se siguen haciendo como adecuaciones, pero es complicado por cómo es el virus. Exacto, ¿no? Yo creo que el mayor reto es eso, o sea, es para que todas las personas que nos escuchan pues sepan que desarrollar una vacuna no es como una fórmula, una receta secreta de decir, pongo esto y se acabó, ¿no? Sino que más bien va a depender mucho de la naturaleza de la infección. Digo, una infección respiratoria como lo es, por ejemplo, la influenza, como lo es el mismo COVID, es completamente distinta a una infección por VPH, es completamente distinta a VIH. Entonces, ahí sí menciono nuevamente las particularidades del virus porque creo que esa es una de las cosas que lo hace más interesante. Sí, tiene un genoma chiquitito, o sea, es un genoma muy chiquito que aparte es muy modificable. A mí eso se me hace fascinante, pues, sí. O sea, que agarra este pedacito y este otro y generan otro gen a partir de secuencias que están como sobrelapadas. O sea, a mí se me hace fascinante eso, pero pues lo hace también mucho más complejo. Sí, también, por ejemplo, recientemente, porque yo no sabía, no sé si tú sabes que hay una vacuna para el dengue. Ah, sí, lo buscamos el otro día en la clase, estábamos y me preguntaron, ¿no hay una vacuna? Y les dije, como que creo que sí, y hay 2 vacunas ya aprobadas. Y están aquí en México. El asunto que, por ejemplo, a ti te dicen, ponte la vacuna del COVID o de la influenza para que si te da influenza te den menos fuertes los síntomas o puedas generar anticuerpos y no te dé. Y con el dengue es al revés. No te deberías poner la vacuna si no te ha dado al menos dengue una vez. Porque si no, lo que sucede, bueno, no sé si ya lo saben, que si te da dengue de algún tipo, son 5, aquí en México hay 4,
Y si te da del uno y luego te da de alguno de los otros, ya te da el hemorrágico. Pero lo que hace la vacuna es que actúa como si ya te hubiera dado uno. Entonces, si te da cualquiera de los otros, te va mal. Entonces, por eso se tiene que poner después de que ya te dio la infección. Y no todas las vacunas funcionan así. Entonces, con el VIH también es otro rollo. Definitivamente. Pero bueno, yo creo que hasta ahorita, sobre todo por la tecnología de las vacunas de RNA mensajero, pues creo que, y no nada más para COVID, sino prácticamente para una gran cantidad de infecciones, creo que vamos por muy buen camino en ese sentido. Esperemos que sí. Entonces, pues bueno, ya estaremos ahí al pendiente para cuando salga. Así sí, como... porque digo, esta mosaico se diseñó antes de que salieran las de RNA. Entonces yo creo que ya se ha de estar maquinando por ahí, incluso seguramente ya están hasta reclutando gente. Pero resultados no hay. Entonces sería muy arriesgado hablar ahorita de, ay, sí, va a funcionar súper bien, no sabemos. No sabemos, exactamente. Bueno, regresando a los mitos, nuevamente, ¿no? Las personas muchas veces creen que, pues, sigue siendo, bueno, no creen que sigue siendo, además, sigue siendo en la realidad, pues, un tema de estigmatización. Muy grande. La infección por el VIH. En tu experiencia, que has tenido oportunidad de, pues, colaborar con algunas otras asociaciones, etcétera, cuéntanos un poquito más al respecto, ¿no? O sea, ¿qué esfuerzos se están haciendo hoy en día para tratar de combatir todo este tema de la discriminación y la estigmatización que conlleva la infección por el VIH? Justo el año pasado, como yo había estado un poquito lejos del tema a raíz de que terminé el posgrado y así, ahorita trabajo en otros proyectos, pero tuve la oportunidad como de retomar el tema, entonces, lo cual me hizo muy feliz. Y justo di una plática con el director del Mesón, el Mesón de la Misericordia, que hace también pruebas de VIH y pues ayuda también, incluso hacen vacunación de VPH y así. Y también pues, de un amigo que es VIH positivo, y entonces pudimos dar una plática los tres, y estuvo muy interesante porque lo vimos desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista científico, y aprendimos un montón los tres. A mí se me hizo súper bonito. Tuvimos poca gente porque hay unos problemas de comunicación, pero a raíz de eso me invitaron también a dar una plática en un grupo que tienen aquí en Guadalajara de hombres que viven con VIH. Bueno, de personas que viven con VIH, pero pues todos los que fueron hombres. Y estuvo muy interesante porque también me sacaron algunos mitos que ellos mismos han escuchado. Y, por ejemplo, mucha gente no sabe que puedes tener hijos si tienes VIH y tus hijos no tienen VIH, porque puedes tomar los tratamientos antirretrovirales durante el embarazo. Tienes la supresión viral, que es como si estuvieras no infeccioso, que digo eso también, lo de que si no... Indetectable es igual a intransmisible. Entonces no tienen un virus en el nivel detectable y pueden tener hijos así. Y normalmente lo que no pueden hacer es dar lactancia, pero sobre todo porque los antirretrovirales se pueden pasar por la leche materna. O sea, más que nada para no pasar esa carga y así, pero nacen un montón de bebés de mujeres que tienen VIH sin VIH. Wow. Es un mito grande y mucha gente no lo sabía. Mis estudiantes que son de salud no lo sabían. El que me sorprendió mucho, que yo dije, no puedo creerlo, porque eso yo también soy una persona inusual al respecto. Yo empecé a leer del VIH cuando tenía como 8 años. Wow. Se me hacía muy interesante, sí. Así, mi primer libro es aprendiendo sobre el VIH. Ya sé. Sí. No, selecciones del Reader's Digest. Sí. Y ahí venía, revista, ¿no? Sí. Entonces, yo aprendí muchas cosas desde que estaba muy chica y me sorprende pensar que cosas que yo leí en el 96, sí. Ahorita la gente sigue pensándolas, tipo que la gente no sabe que no se puede transmitir por contacto casual. Entiéndase un beso, por ejemplo. Así es. Y a mí se me hizo muy impactante eso. O sea, que la gente lo sigue creyendo. Incluso a veces comparto mucho una foto de Fernando Auiti, no sé si pronuncia así, es italiano, que era un médico que justo cuando salió un reporte de que sí se transmitía por la saliva y que él sabía que no, besó a una de sus pacientes en una rueda de prensa para demostrar que no pasaba nada. Irónicamente él está muerto ya, ¿no? Digo, otras cosas. Ya sé. Y hace poco se hizo, de hecho, aquí en Ciudad de México, aquí en Guadalajara y no sé dónde más, una cosa que se llama besotón sidoso. Y era la idea como de ver que tú puedes, o sea, puedes besar a la gente, puedes vivir tu sexualidad y así, aunque tengas VIH y que pues no pasa nada. Órale. Padre. ¿Y cuál era la reacción de la gente en el besotón? Así como... Uy, a mí me causó conflicto porque la gente que estaba ahí, a la hora que les explicabas de qué iba, porque yo fui, tenían buenas reacciones. O sea, y eso que fue en el centro, así. Ajá. Menos centro. Random. Pero cuando vi las publicaciones en redes sociales, sí había mucha gente diciendo pues muchas cosas bastante horribles. Incluso alguien que decía, a ver, besen a un infectado, a ver si sí. Y es como, señor, usted no leyó nada. Es literal, claro. Estamos ahí con personas infectadas y no pasa nada. Y no hay ningún miedo en besar a una persona que tenga VIH. Claro. Pero eso de que el mito siga, se me hace algo
impactante. Todavía. Sí, No se puede pasar por un beso. Y dicen, ¿y si tienes una cortada? No se puede pasar tampoco así. Tendría que tener las dos personas unas cortadas muy grandes con una carga viral impresionante y aparte tendría que haber mucha sangre. O sea, no, la saliva no lo transmite. El virus no se puede transmitir por la saliva. Definitivamente. Y bueno, en cuanto a las estrategias de prevención, por ejemplo, la educación sexual, ¿crees que realmente hoy en día pues sea la mejor estrategia? ¿O cuáles pues han sido como las situaciones? Hablando ahorita sobre todo ya de las generaciones, ¿no? Digo, ya para nosotros como generación, a lo mejor en la primaria pues nunca nos hablaron tan abiertamente del tema, hasta ahorita que pues ya lo estudiamos y que ya tenemos una sociedad completamente distinta. Sí. No sé hoy en día cómo se lleve a cabo, pero igual pues con tu experiencia o con las personas con las que has tenido oportunidad de platicar, ¿cuáles consideras que son las mejores estrategias pues de prevención, o las que más se han aplicado? También creo que es hablar sin miedo, porque nos da mucho miedo hablar de las cosas como son. Así es. Entonces, el hablar del VIH como algo así como oculto, y nosotros mismos hacemos estigma cuando lo hablamos así, o sea, tenemos que hablar de lo que es, pero también sigue habiendo también mucho estigma hacia el uso, por ejemplo, de preservativos, que el preservativo es el que te puede ayudar a no contagiarte. Y que la gente siempre lo sigue viendo como de que, o sea, a la gente le da pena ir a comprar preservativos a la farmacia y así. Entonces, primero es quitar ese estigma y hablar de las cosas, pero también hablar de las enfermedades de transmisión sexual en general, no solo el VIH, como lo que son enfermedades. Y que no pasa nada, o sea, la gente no la juzgas porque le dé una infección del estómago por ir a comer tacos en la esquina. ¿Por qué vas a juzgar a alguien porque le dé, por ejemplo, clamidia? O sea, es una infección como cualquier otra, por hacer una actividad tan humana como cualquier otra, como comer. Entonces, quitar ese estigma es lo más importante. O sea, una enfermedad de transmisión sexual es una infección. Como todo, hay unas más peligrosas que otras. También te puedes morir por una infección intestinal. Entonces, al final te puedes infectar de algo que quizás sea crónico, como el VIH, pero también te puedes infectar de algo que sea muy fácil de quitar, como el sífilis. O sea, el sífilis se te quita con antibióticos, con penicilina. Digo, ahí ya cuando eres alérgica a la penicilina ya hay otro rollo, ¿verdad? Pero pues, con el mismo tratamiento que te daría por una infección en la garganta. Entonces, ¿por qué tenemos más estigma hacia una sífilis que hacia una faringoamigdalitis, por ejemplo? Claro. Aquí en Jalisco, ¿qué instancias existen precisamente para dar seguimiento, tratamiento a las personas? Porque todavía a mí me ha tocado gente que dice, pues es que si yo tuviera esta situación pues, de riesgo, etcétera, no sabría a dónde ir. Pues depende. Si tienes seguro, puedes acudir a tu seguro, tanto el IMSS como el ISSSTE como el Seguro Popular. Bueno, ahorita no sé bien cómo funciona lo del Seguro Popular, pero los civiles, por ejemplo, te pueden atender muy buena, hay buena atención y buen seguimiento. En realidad es de buena calidad. Yo que estuve en el civil se los puedo decir. También está AHF, que es una organización que hace pruebas de VIH gratuitas. De hecho, tú llamas y hasta puedes hacer, es más, si no quieres llamar, como yo, buena millennial que no me gusta llamar, puedes hacer la cita por WhatsApp, la puedes hacer directamente en su página y es gratuita. Te preguntan normalmente cuándo fue tu situación de riesgo que tú tuviste, porque si tú, digamos que te infectas ayer y te haces la prueba hoy, no va a salir. Que eso también es aparte, ¿verdad? Entonces ahí te puedes hacer en AHF, en el Mesón de la Misericordia. Ya digo, si dices, bueno, quiero ir a hacérmela en algo que no sea público o que no sea de ese tipo, también pues, te puedes hacer la prueba en Salón Digna, en el Chopo, en cualquier laboratorio clínico, una prueba de VIH. También hay campañas como 2 o 3 veces al año y te las hacen las pruebas rápidas en el Parque Rojo. Sobre todo el día, el 1 de diciembre, un montón, que es puedes preguntar. En las escuelas a veces hacían, no sé si siguen haciendo. A mí me tocó en su momento, pero estamos hablando que sí, de repente, bueno, por ejemplo, acá en la universidad hay durante todo el año, ya es una iniciativa que realmente se ha quedado, que es un programa que se llama Nos Late Servir. Entonces, porque a mí me tocó ir de repente en algún momento a hacer pruebas a ciertos municipios, etcétera. Entonces, también hay pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis. Sí, normalmente que te hacen el paquete prenupcial, es sífilis y VIH. Sí, entonces, sí hay muchos lugares y no es caro. O sea, en Salud Digna creo que la prueba sale como en 150 pesos. La combinación VIH y sífilis, creo que la pura de VIH sale como en 100 pesos. O sea, no es caro. Y son buenas pruebas, o sea, hay mucho avance tecnológico en las pruebas y realmente son muy accesibles. Sí, también quitar ese mito de que, es que me lo hicieron en la calle, seguro no va a servir, ¿no? O sea, mejor voy a ir a un laboratorio. Te digo, hay un protocolo de que si te sale positiva en la calle, de todas maneras necesitas hacerte otra prueba
para asegurarnos que sí sea positiva. Normalmente te la hacen de otra marca y ya después de esto ya sigues con tu seguimiento normal y que te pueden hacer como la carga viral y todo. Pero sí, ya con tu prueba ya te puedes ir tú a derivar a tu seguro. Sin problema. Sí, sí, sí. Bueno, Sara, pues vamos a ir cerrando porque pues ya prácticamente sé que hay muchísimas dudas, Sí. pero la verdad es que yo creo que toda la información y todos los puntos que nos has dado pues van un poquito de todo y pues como dices es más que nada abrir la conversación, a empezar a investigar, a empezar a informarnos. Entonces, primero me gustaría que nos compartieras un mensaje final para la población en general sobre este tema tan importante y pues desde tu perspectiva, claro. Hacerse pruebas. La gente no se hace pruebas. Tienen como este miedo de que dicen, no, pues es que yo no tengo por qué tener riesgo. Y es, a ver, digo, hablando de cosas en serio. ¿Has tenido sexo? Sí. Entonces estás en riesgo. Claro, ya, así. con eso. Ok, usaste protección, el riesgo sí es menor. Pero si no usaste protección, no, es que me dijo que no sé qué, hazte la prueba. Pero ¿por qué si yo nada más tengo relaciones con mi pareja? Tú no sabes si la pareja tiene relaciones con alguien más. Hazte la prueba. O sea, al final, digo, yo me la hago relativamente seguido porque somos personal de salud. Entonces también es una buena práctica hacérsela. Nosotros yo les digo a los alumnos, a ver, QFBs, o sea, ustedes van a estar ahí y hasta en las mismas prácticas de laboratorio, digo, nos tocó a nosotros en su momento ver, o sea, yo me acuerdo perfectamente de un caso de por más que estamos ahí insistiéndoles las medidas de bioseguridad, les digo, es que tengan cuidado con los objetos punzocortantes. Y me acuerdo una vez una práctica, un chico que se pinchó, la cara le cambió completamente por justamente todo ese tema, ¿no? Y ya fue como de, ¿qué hago? Entonces, pues sí. Que ahí me daría más miedo de hepatitis, pero sí. Ajá, es lo que yo les digo, como que todo el mundo piensa primero en VIH, pero... A mí me da más miedo de hepatitis que VIH, es más chiquito, entonces es más fácil que se infecte. Así es. Justamente una de las preguntas que hicieron fue, o sea, pues esa parte como de que dónde hacerse, que ya dijimos, pero cada cuánto. Cada cuánto va a depender de cada cuánto tienes una práctica de riesgo. Entonces hay gente que se hace las pruebas una vez al mes, hay gente que se las hace una vez al año, hay gente que se las hace cada 6 meses. Entonces depende de todo eso. ¿Qué otra cosa podría ser una práctica de riesgo? Si tuviste una intervención quirúrgica, que es ya muy raro que pase, muy raro que pase. Antes solía pasar más, sobre todo porque, pues sí, porque la gente, o sea, no se hacían las pruebas a la sangre a la hora de hacer transfusión y pues te podías infectar. De hecho, pues sí, luego me gusta leer sobre gente famosa y así. Y no sé si viste la película de El Príncipe de Egipto. No sé cuál de todas. Sí, porque sí hay como de caricatura. No sé la de caricatura, la de DreamWorks, joya. La mujer que canta la canción del mero inicio, que la cantó como en 19 idiomas diferentes y que tiene una voz espectacular, se murió por eso. Tuvo un parto, le tuvieron que hacer una transfusión, se infectó, esto fue en los 90s, entonces se escaló rapidísimo la enfermedad y se murió. Pero pues si ahorita ya sabríamos que le hubieran hecho la prueba, le hubieran dado su tratamiento antirretroviral y hubiera estado bien. Entonces, hay que hacerse pruebas. Ajá. ¿Da miedo? Sí, claro que da miedo. Pero lo que también funciona es que te hagas tu tratamiento al tiempo. Si haces el tratamiento a tiempo... Sí, yo creo que ese es uno de los puntos así más contundentes de, a ver, situación de riesgo, pues a la prueba, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Para tratar de intervenir a tiempo desde el inicio. Y como dices, ya realmente tener infección por VIH no es una sentencia de muerte. Hay personas que su calidad de vida se puede prolongar hasta 30, 40, 50 años y que más bien fallecen por la vejez, por la falla ya de los órganos, por insuficiencia cardíaca. Inclusive, hay algunos que sí desarrollan problemas metabólicos. Entonces les digo... Más que nada por el tratamiento. Exactamente, por eso les digo, o sea, se mueren a veces las personas por un infarto, etcétera, y ya no es por la aparición de infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, esa parte es como súper importante. Lamentablemente todavía vivimos en una cultura en la que, pues hasta que ya no me puedo levantar, hasta que ya vi que todos los tumores o cosas que se desarrollan, pues van a acudir a recibir atención médica y pues definitivamente el actuar a tiempo y mientras más temprano se pueda iniciar el tratamiento. Sí, justo la falta de cultura de prevención. Entonces, si tienen posibilidad de hacérselo, digo, porque yo entiendo que también es un privilegio económico, vayan y háganse su prueba completa. Se hacen su química sanguínea, se hacen sus pruebas de TS, se hacen todo lo demás que ustedes creen que podrían tener riesgo. Así es. Y así. Perfecto. Ahora, otro consejo ya no dirigido hacia la población, pero sí, por ejemplo, para los estudiantes o quienes estén interesados en investigar y aprender sobre este tema, ¿no? ¿Qué les recomiendas? Si lo quieren hacer en suplicio como una y meterse a hacer un posgrado, pues sí hay temas, se pueden meter, investigar y todo así. Pero dicen, pues yo nomás tengo curiosidad, no tengo tanta morbosidad y así. Hay muchísima información. Que les dejen de usar ChatGPT para eso, porque sí es útil para muchas cosas. Yo no tengo nada en contra de la inteligencia artificial en ese sentido,
pero hay muchas fuentes que están muy bien hechas para información de todo esto y realmente, de hecho, sobre todo sobre el VIH, hay páginas mundiales, ahí está la de la OMS, hay una de la CDC y ahí viene muchísima información y incluso la pueden buscar de lo menos a lo más especializado, entonces pueden empezar a leer como lo más sencillo, también hay videos, incluso hay gente que no le gusta leer y que hay videos, un montón de videos que pueden ver de información al respecto, también de la CDC, o sea, sacan videos, sacan información. Hay un video por ahí que se llama HIV 101, que es de una TED Talk que hizo Janet Iwasa, también diosa. Okay. Y ese video es muy bueno para tratar de entender cómo funciona. ¿Tiene algún dato que está desactualizado en el momento que se trató de hacer CRISPR y que luego no funcionó? Spoiler. Otro tema. pero viene mucha información como muy básica y vienen enlaces. Entonces, pues de ahí se pueden ir brincándole y así. También igual, pues preguntarle a la gente. A mí me encanta que me pregunten y yo les mando información. Sí, me pueden preguntar a mí. Claro. Sí, no ahí te paso, bueno, sí tienes mi Instagram de cosas de educación, ¿verdad? Entonces ahí lo puedes poner sí, y así. Maestra Monstruos. Ajá, exactamente. Sí, no, el otro es de gatitos. Entonces, no, el de maestra. Sí, no, pues súper bien, Sara. Pues yo creo que este episodio ha sido muy interesante, bastante fructífero y sobre todo, pues en ese sentido, te agradezco muchísimo por el tiempo, por la información. Yo creo que fue un muy buen episodio para empezar a generar esta inquietud y pues abrir los ojos a las personas, ¿no? Decirles que de verdad es un tema serio, es un tema que tampoco es ajeno a cualquier persona que vivimos en la sociedad en general, porque como dices, pues al final de cuentas todos, así como comemos, dormimos, etcétera, tenemos relaciones sexuales, pero también estamos expuestos en ciertas situaciones y pues qué mejor que atacarlo de frente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues muchísimas gracias. De nada. Te agradezco. Gracias a ti por la invitación. Ya sabes, ahí estamos al pendiente, retomando los pendientes después ya sé. que tenemos ahí. Y pues bueno, esto ha sido todo entonces en este episodio de Ciencia Fantástica, el podcast, y nos vemos en la próxima.